A tu servicio, por Neville Goddard, 1939. Prólogo. Este libro contiene la esencia misma del principio de expresión. Si hubiera querido, podría haberlo ampliado en un libro de varios cientos de páginas, pero tal expresión habría frustrado el propósito de este libro. Para ser eficaces, las órdenes deben ser breves y directas. La mayor orden jamás registrada se encuentra en las sencillas palabras: y dijo Dios, hágase la luz. De acuerdo con este principio, ahora le doy a usted, el lector, en estas pocas páginas, la verdad tal como me fue revelada. Neville. A sus órdenes. Capítulo 1. ¿Puede el hombre decretar una cosa y que se cumpla? Por supuesto que sí. El hombre siempre ha decretado lo que ha aparecido en su mundo, y hoy está decretando lo que está apareciendo en su mundo, y continuará haciéndolo mientras el hombre tenga conciencia de ser hombre. Ninguna cosa ha aparecido jamás en el mundo del hombre, sino lo que el hombre decretó que debía aparecer. Esto puede usted negarlo, pero por más que lo intente, no podrá refutarlo, porque este decretar se basa en un principio inmutable. Usted no ordena las cosas que aparezcan mediante sus palabras o afirmaciones en voz alta. Tal repetición es en vano, en la mayoría de las veces la confirmación de lo contrario. El decretar se hace en conciencia, es decir, cada hombre es consciente de ser aquello que ha decretado ser. El hombre mudo sin usar palabras es consciente de ser mudo, por lo tanto se decreta a sí mismo ser mudo. Cuando se lee la Biblia bajo esta luz, se descubre que es el mayor libro científico jamás escrito. En lugar de considerar la Biblia como el registro histórico de una civilización antigua o la biografía de la insólita vida de Jesús, véala como un gran drama psicológico que tiene lugar en la conciencia del hombre. Reclámela como suya y de repente transformará su mundo de los áridos desiertos de Egipto a la tierra prometida de Canaán. Todo el mundo estará de acuerdo en la afirmación de que todas las cosas fueron hechas por Dios. Sin Él no hay nada de lo que está hecho. Pero en lo que el hombre no está de acuerdo es en la identidad de Dios. Todas las iglesias y sacerdocios del mundo discrepan en cuanto a la identidad y la verdadera naturaleza de Dios. La Biblia prueba más allá de toda sombra de duda que Moisés y los profetas estaban de acuerdo al 100% en cuanto a la identidad y la naturaleza de Dios. Y la vida y las enseñanzas de Jesús concuerdan con los descubrimientos de los profetas de la antigüedad. Moisés descubrió que Dios era la conciencia del ser del hombre cuando declaró estas palabras, poco comprendidas: yo soy, me he enviado a vosotros. David cantó en sus salmos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Isaías declaró: yo soy el Señor y no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque no me conociste. Yo formo la luz y creo las tinieblas, yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. La conciencia de ser como Dios se afirma cientos de veces en el Nuevo Testamento. Por nombrar solo algunas: yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Y de nuevo, ¿quién decís que soy? No se dice yo, Jesús, soy la puerta, yo, Jesús, soy el camino, ni se dice ¿quién decís que soy yo, Jesús? Se afirma claramente: yo soy el camino. La conciencia de ser es la puerta por la que las manifestaciones de la vida pasan al mundo de la forma. La conciencia es el poder resucitador de lo que el hombre es consciente de ser. El hombre está siempre exteriorizando aquello de lo que es consciente de ser. Esta es la verdad que hace libre al hombre, pues el hombre siempre está autoencarcelado o autoliberado. Si usted, lector, renuncia a todas sus antiguas creencias en un Dios aparte de usted mismo y reclama a Dios como su conciencia de ser, como hicieron Jesús y los profetas, transformará su mundo con la comprensión de que yo y mi Padre somos uno. Esta afirmación, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es mayor que yo, parece muy confusa. Pero si se interpreta a la luz de lo que acabamos de decir sobre la identidad de Dios, la encontrará muy reveladora. La conciencia, siendo Dios, es como Padre. Lo que usted es consciente de ser es el Hijo, dando testimonio de su Padre. Es como el concebidor y sus concepciones. El concebidor es siempre más grande que sus concepciones, y sin embargo, permanece siempre uno con su concepción. Por ejemplo, antes de ser consciente de ser hombre, primero es consciente de ser. Luego usted se vuelve consciente de ser hombre. Sin embargo, usted permanece como concebidor más grande que su concepción, el hombre. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y le declaró uno con Dios, no un Dios que el hombre hubiera creado, pues nunca reconoció a tal Dios, dijo:
Si alguna vez viene alguien diciendo, mirad aquí o mirad allá, no le creáis, porque el reino de Dios está dentro de vosotros, el cielo está dentro de ti. Por lo tanto, cuando se registra que se fue a su Padre, le está diciendo que se elevó en conciencia hasta el punto en que solo era consciente de ser. Trascendió así las limitaciones de su concepción actual de sí mismo, llamada Jesús. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard. Capítulo 2. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles. Dijo, decretarás una cosa y se cumplirá. Este es su decretar, elevarse en conciencia a la naturalidad de ser la cosa deseada. Como él lo expresó, y yo, si soy elevado, atraeré a todos hacia mí. Si me elevo en conciencia a la naturalidad de la cosa deseada, atraeré hacia mí la manifestación de ese deseo. Porque él afirma, nadie viene a mí si el Padre que está en mí no lo atrae, y yo y mi Padre somos uno. Por lo tanto, la conciencia es el Padre que está trayendo las manifestaciones de la vida hacia ti. Usted está en este mismo momento atrayendo a su mundo aquello que ahora es consciente de ser. Ahora puede ver lo que significa. Debe nacer de nuevo. Si está insatisfecho con su expresión actual en la vida, la única forma de cambiarla es apartar su atención de aquello que le parece tan real y elevarse en conciencia hacia aquello que desea ser. No puede servir a dos amos, por lo tanto, retirar su atención de un estado de conciencia y colocarla en otro es morir para uno y vivir para el otro. La pregunta, ¿quién decís que soy?, no está dirigida a un hombre llamado Pedro, por uno llamado Jesús. Es la pregunta eterna dirigida a uno mismo por su verdadero ser. En otras palabras, ¿quién dices que eres? Porque su convicción de sí mismo, su opinión de sí mismo, determinará su expresión en la vida. Afirma, ¿tú crees en Dios? Cree también en mí. En otras palabras, ¿es el yo dentro de usted? Es el que es este Dios. Rezar entonces se ve como reconocerse a sí mismo como aquello que ahora desea, en lugar de su forma de aceptación de pedir a un Dios que no existe aquello que ahora desea. Entonces, los hombres rezan a un Dios que no existe. Por ejemplo, ser conscientes de ser pobre y rezar a un Dios por riquezas es ser recompensado con aquello que es consciente de ser, que es la pobreza. Las oraciones para tener éxito deben ser reclamando en lugar de mendigando. Así que si usted quiere orar por riquezas, vuélvase de su imagen de pobreza, negando la evidencia misma de sus sentidos y asuma la naturaleza de ser rico. Se nos dice, cuando ores, entra en secreto y cierra la puerta. Dile que tu Padre ve en secreto, con eso te recompensará abiertamente. Hemos identificado que el Padre es la conciencia de ser. También hemos identificado la puerta como la conciencia del ser. Así que cerrar la puerta es cerrar aquello que yo soy ahora consciente de ser y reivindicarme como aquello que yo deseo ser. En el mismo momento en que mi afirmación se establece hasta el punto de la convicción, en ese momento empiezo a traer hacia mí la evidencia de mi afirmación. No cuestiono el cómo de estas cosas que aparecen, porque ningún hombre conoce ese camino. Es decir, ninguna manifestación sabe cómo aparecieron las cosas deseadas. La conciencia es el camino o la puerta a través de la cual aparecen las cosas. Él dijo, yo soy el camino, no yo, John Smith, soy el camino, sino yo soy. La conciencia de ser es el camino a través del cual la cosa vendrá. Los signos siempre siguen, nunca preceden. Las cosas no tienen realidad más que en la conciencia. Por lo tanto, consiga primero la conciencia y la cosa se verá obligada a aparecer. Se os dice, buscad primero el reino de los cielos y todas las cosas os serán añadidas. Consiga primero la conciencia de las cosas que busca y deje las cosas en paz. Esto es lo que significa decretaréis una cosa y se cumplirá. Aplica este principio y sabrás lo que es. Pruébame y verás. La historia de María es la historia de todo hombre.
María no fue una mujer que dio a luz de forma milagrosa a uno llamado Jesús. María es la conciencia del ser que siempre permanece virgen, por muchos deseos que dé a luz. Ahora mismo, mírese como esta Virgen María, siendo impregnada por usted misma a través del medio del deseo, haciéndose una con su deseo hasta el punto de encarnar o dar a luz a su deseo. Por ejemplo, se dice de María, de quien ahora sabe que es usted misma, que no conoce varón, sin embargo concibió. Es decir, tú, John Smith, no tienes ninguna razón para creer que eso que ahora deseas es posible, pero habiendo descubierto que tu conciencia de ser es Dios, haces de esta conciencia tu esposo, y concibes un hijo varón, manifestación del Señor. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Señor Dios de toda la tierra será llamado. Su ideal o ambición es esta concepción. La primera orden para ella, que ahora es para usted, es: ve, no se lo digas a nadie. Es decir, no hable de sus ambiciones o deseos con otro, porque el otro solo se hará eco de sus temores actuales. El secreto es la primera ley que debe observar para realizar su deseo. La segunda, como se nos dice en la historia de María, es magnificar al Señor. Hemos identificado al Señor como su conciencia de ser. Por lo tanto, magnificar al Señor es revalorizar o ampliar la conciencia actual de uno mismo hasta el punto que ésta se revaloriza y se convierte en algo natural. Cuando se alcanza esta naturalidad, se da luz, convirtiéndose en aquello con lo que se es uno en conciencia. La historia de la creación se nos ofrece en forma resumida que el primer capítulo de Juan, en el principio era la palabra. Ahora en este mismo segundo se habla del principio. Es el comienzo de un impulso, un deseo. La palabra es el deseo, nadando en su conciencia, buscando encarnación. El impulso por sí mismo no tiene realidad, pues yo soy, o la conciencia de ser, es la única realidad. Las cosas viven solo mientras yo soy consciente de serlas. Así que para realizar el propio deseo, debe aplicarle la segunda línea de este primer versículo de Juan, es decir, y la palabra estaba con Dios. La palabra o el deseo debe fijarse o unirse con la conciencia para darle realidad. La conciencia toma conciencia de ser la cosa deseada, clavándose así en la forma o concepción, y dando vida a su concepción o resucitación, lo que hasta entonces era un deseo muerto o incumplido. Dos se pondrán de acuerdo en cuanto a algo y quedará establecido en la tierra. Este acuerdo nunca se hace entre dos personas, es entre la conciencia y la cosa deseada. Usted es ahora consciente de ser, por lo que en realidad se está diciendo a sí mismo sin utilizar palabras yo soy. Ahora bien, si lo que desea es alcanzar un estado de salud, antes de tener cualquier evidencia de salud en su mundo, empieza a sentir que está sano. Y en el mismo instante en que se alcanza el sentimiento yo soy sano, los dos se han puesto de acuerdo, es decir, yo soy y la salud ha acordado ser uno, y este acuerdo siempre da como resultado el nacimiento de un niño, que es la cosa acordada, en este caso la salud. ¿Y por qué yo hice el acuerdo? Yo expreso la cosa acordada. Así pues puede ver por qué Moisés declaró yo soy me ha enviado. Porque ¿qué otro ser aparte de yo soy podría enviarte, expresarte? Ninguno, porque yo soy el camino, un camino y otro. Si tomas las alas de la mañana y vuelas a los confines del mundo, o si haces tu cama en el infierno, seguirás siendo consciente de ser. Siempre eres enviado a la expresión por tu conciencia, y tu expresión es siempre aquello que eres consciente de ser. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard. Capítulo 3. De nuevo Moisés declaró: yo soy el que soy. Aquí hay algo que siempre hay que tener en mente. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ni remiendos nuevos en vestidos viejos. Es decir, no puedes llevar contigo a la nueva conciencia a ninguna parte del viejo hombre. Todas tus creencias, miedos y limitaciones actuales son pesos que te atan a tu nivel actual de conciencia. Si quieres trascender este nivel, debes dejar atrás todo lo que ahora es tu yo actual, o concepción de ti mismo. Para hacer esto, retira tu atención de todo lo que ahora es tu problema o limitación y permanece solo en el ser. Es decir, te dices a ti mismo en silencio, pero sintiendo yo soy. No condiciones esta conciencia todavía. Solo declare que usted es y continúe haciéndolo hasta que se pierda el sentimiento de solo ser,
sin rostro y sin forma. Cuando alcances esta expansión de conciencia, entonces, dentro de esta profundidad sin forma de ti mismo, da forma a la nueva concepción sintiendo que eres aquello que deseas ser. Encontrará dentro de esta profundidad de usted mismo que todas las cosas son divinamente posibles. Todo lo que en el mundo pueda concebir ser es para usted. Dentro de esta presente conciencia sin forma, un logro de lo más natural. La invitación que nos dan las escrituras es ausentarse del cuerpo y estar presente con el Señor. El cuerpo siendo su concepción anterior de usted mismo y el Señor su conciencia de ser. Esto es lo que se quiere decir cuando Jesús dijo a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo, porque si no nacéis de nuevo no podréis entrar en el reino de los cielos. Es decir, a menos que dejes atrás tu concepción actual de ti mismo y asumas la naturaleza del nuevo nacimiento, seguirás superando tus limitaciones actuales. La única manera de cambiar sus expresiones de vida es cambiar su conciencia, pues la conciencia es la realidad que se solidifica eternamente en las cosas que le rodean. El mundo del hombre en cada uno de sus detalles es su conciencia exteriorizada. No puede cambiar su entorno o mundo destruyendo las cosas más de lo que puede cambiar su reflejo, destruyendo el espejo. Su entorno y todo lo que hay en él refleja lo que usted es en conciencia. Mientras siga haciendo eso en conciencia, tanto tiempo seguirá afuera, pictureándolo en su mundo. Sabiendo esto, empieza a revalorizarse. El hombre se ha dado muy poco valor a sí mismo. En el libro de los Números usted leerá: en aquel día había gigantes en la tierra, y nosotros éramos a nuestros propios ojos como saltamontes, y nosotros éramos a sus ojos como saltamontes. Esto no se refiere a un tiempo en el oscuro pasado, cuando el hombre tenía la estatura de gigantes. Hoy es el día, el eterno ahora, cuando las condiciones a tu alrededor han cambiado la apariencia de gigantes, tales como el desempleo, ejércitos de tu enemigo, tus problemas, todas las cosas que parecen amenazarte. Esos son los gigantes que te hacen sentir a ti mismo como un pequeño saltamontes. Pero se le dice: usted fue primero, a su propia vista un saltamontes, y debido a esto usted para los gigantes un saltamontes. En otras palabras, solo puedes ser para lo que los demás eres primero, tú para ti mismo. Por lo tanto, revalorízate y empieza a sentirte el gigante, un centro de poder. Es empequeñecer estos antiguos gigantes y hacer de ellos saltamontes. Todos los habitantes de la tierra son como nada, y Él hace según su voluntad en los ejércitos de los cielos, y entre todos los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué haces? Este ser del que se habla no es el Dios ortodoxo sentado en el espacio, sino el único Dios, el Padre eterno, su conciencia del ser. Así pues, despierta el poder que tiene usted, no como hombre, sino como verdadero ser de una conciencia sin rostro y sin forma, y libérese de la prisión autoimpuesta. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y soy conocido por las mías. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me seguirán. La conciencia es el buen pastor. Lo que soy consciente de ser son las ovejas que me siguen. Tan buen pastor es su conciencia que nunca ha perdido una de las ovejas que usted es consciente de ser. Soy una voz que llama en el desierto de la confusión humana a lo que soy consciente de ser, y nunca llegará un momento en que aquello de lo que estoy convencido de que soy deje de encontrarme. Yo soy es una puerta abierta para que entre todo lo que soy. Tu conciencia de ser es Señor y pastor de tu vida. Así pues, el Señor es mi pastor, nada me falta. Se ve ahora en su verdadera luz, que es su conciencia. Nunca podría faltarle la prueba de aquello que es consciente de ser. Siendo esto cierto, ¿por qué no tomar conciencia de ser grande, amante de Dios, rico, sano y todos los atributos que usted admira? Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como poseer sus opuestas, porque usted no tiene la conciencia actual a causa de su mundo. Al contrario, su mundo es lo que usted es la conciencia actual. Sencillo, ¿verdad? Demasiado simple, de hecho, para la sabiduría del hombre que intenta complicarlo todo. Pablo dijo de este principio: para los griegos, o la sabiduría de este mundo, es necedad, y para los judíos, o los que buscan señales, una piedra de tropiezo, con el resultado de que el hombre sigue caminando en las tinieblas en lugar de despertar al ser que es. El hombre ha adorado durante tanto tiempo imágenes de su propia creación, que al principio esta revelación le parecía blasfema, ya que supone la muerte de todas sus creencias anteriores en un Dios aparte de sí mismo. Esta revelación traerá el conocimiento de que yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es mayor que yo.
Usted es uno con su concepción actual de sí mismo, pero usted es más grande que aquello que actualmente tiene conciencia de ser. Antes de que el hombre pueda intentar transformar su mundo, primero debe sentar las bases. Yo soy el Señor, es decir, la conciencia del hombre. Su conciencia de ser es Dios. Hasta que esto no esté firmemente establecido, de modo que ninguna sugerencia o argumento esgrimido por otros pueda sacudirlo, se encontrará volviendo a la esclavitud de sus antiguas creencias. Si no creéis que yo soy Dios, moriréis en vuestros pecados. Es decir, continuará confundido y frustrado hasta que encuentre la causa de su confusión. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy Él, es decir, que yo, John Smith, no hago nada por mí mismo, sino que mi Padre, o ese estado de conciencia con el que ahora soy, hace las obras, porque somos uno. Cuando esto se realice, todo impulso y deseo que brote en su interior encontrará expresión en su mundo. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. El yo que llama a la puerta es el impulso, la puerta es su conciencia. Abrir la puerta es hacerse uno con aquello que está llamando, al sentir que uno mismo es la cosa deseada. Sentir el propio deseo como imposible es cerrar la puerta o negar la expresión de este impulso. Elevarse en conciencia a la naturalidad de la cosa sentida, abrir de par en par la puerta e invitar a esta a la encarnación. Por eso se registra constantemente que Jesús dejó el mundo de la manifestación y ascendió hacia su Padre. Jesús, como usted y como yo, encontró todas las cosas imposibles para Jesús como hombre, pero habiendo descubierto que su Padre era el estado de conciencia de la cosa deseada, dejó atrás la conciencia de Jesús y se elevó en conciencia hasta ese estado deseado y se mantuvo en él hasta que se hizo uno con él. Al hacerse uno con eso, se convirtió en eso, en expresión. Este es el sencillo mensaje de Jesús al hombre. Los hombres no son más que vestiduras en las que mora el ser impersonal. Yo soy la presencia que los hombres llaman Dios. Cada prenda tiene ciertas limitaciones. Para trascender estas limitaciones y dar expresión a aquello que como hombre, John Smith, te encuentras incapaz de hacer, aleja tu atención de tus limitaciones actuales o de la concepción que John Smith tiene de ti mismo y fúndete en el sentimiento de ser aquello que deseas. ¿Cómo se encarnará este deseo, esta conciencia recién alcanzada? Nadie lo sabe, porque yo o la conciencia recién alcanzada tiene caminos que vosotros no conocéis. Sus caminos están más allá de ser descubiertos. No especuléis sobre el cómo de esta conciencia encarnándose a sí misma, pues ningún hombre es lo bastante sabio para saber el cómo. La especulación es la prueba de que no habéis alcanzado la naturalidad de ser la cosa deseada y por eso estáis lleno de dudas. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard. Capítulo 4. Si os dice, el que carezca de sabiduría, pídala a Dios, que da todas abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que no pida dudando, porque el que duda es como una ola del mar que es sacudida y azotada por los vientos. Y no piense el tal que recibirá algo del Señor. ¿Puedes ver por qué se hace esta afirmación? Pues solo sobre la roca de la fe puede establecerse algo. Si no se tiene la conciencia de la cosa, no se tiene la causa o el fundamento sobre el que se erige la cosa. Una prueba de esta conciencia establecida se te da en las palabras gracias, Padre. Cuando entres en la alegría de la acción de gracias, de modo que realmente te sientes agradecido por haber recibido aquello que todavía no es aparente a los sentidos, te has convertido definitivamente en uno en conciencia con la cosa por la que has dado gracias. Dios, tu conciencia, no se burla. Siempre recibes aquello de lo que eres consciente y nunca. Ningún hombre va a dar las gracias por algo que no ha recibido. Gracias, Padre, no es, como lo utilizan muchos hoy en día, una especie de fórmula mágica. Nunca necesita pronunciar en voz alta las palabras gracias, Padre. Al aplicar este principio, a medida que usted se eleva en conciencia, hasta el punto en que se siente realmente agradecido y feliz por haber recibido la cosa deseada, automáticamente se regocija y da las gracias interiormente. Ya ha aceptado el don que no era más que un deseo antes de elevarse en conciencia, y su fe es ahora la sustancia que revestirá su deseo. Esta elevación en conciencia es el matrimonio espiritual en el que dos se pondrán de acuerdo para ser uno, y su semejanza o imagen se establecerá en la tierra, porque todo lo que pidiereis en mi nombre os lo daré,
todo es una medida bastante grande. Es lo incondicional. No establece si la sociedad considera correcto o incorrecto que usted lo pida. Depende de usted. ¿Realmente lo desea? ¿Lo desea? Eso es todo lo que hace falta. La vida se le dará si lo pide en su nombre. Su nombre no es un nombre que se pronuncia con los labios. Puedes pedir eternamente en el nombre de Dios o Jehová o Cristo Jesús y pedirás en vano. Nombre significa naturaleza. Por lo tanto, cuando pides en la naturaleza de una cosa, los resultados siempre siguen. Pedir en el nombre es elevarse en conciencia y volverse una en naturaleza con la cosa deseada. Elevarse en conciencia a la naturaleza de la cosa y usted se convertirá en esa cosa en expresión. Por lo tanto, todas las cosas que deseéis, cuando oréis, creed que lo vas a recibir y lo vas a recibir. Orar, como lo hemos mostrado antes, es reconocimiento. El mandato de creer que recibiréis en primera persona, tiempo presente. Esto significa que usted debe estar en la naturaleza de las cosas pedidas antes de que las pueda recibir. Para entrar fácilmente en la naturaleza es necesario la amnistía general. Se nos dice: perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Puede parecer que se trata de algún Dios personal que se complace o disgusta con sus acciones, pero no es así. La conciencia, siendo Dios, si usted retiene en la conciencia algo contra el hombre, está atando esa condición en su mundo. Pero liberar al hombre de toda condenación es liberarte a ti mismo, para que puedas elevarte a cualquier nivel necesario. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos en Cristo Jesús. Por lo tanto, una muy buena práctica antes de entrar en su meditación es primero liberar de culpa a cada hombre en el mundo, porque la ley nunca se viola y usted puede descansar tranquilo, sabiendo que la concepción que cada hombre tiene de sí mismo va a ser su recompensa. Por lo tanto, no tiene que preocuparse por ver si el hombre obtiene o no lo que usted considera que debe obtener, pues la vida no comete errores y siempre da al hombre aquello que el hombre se da primero a sí mismo. Esto nos lleva a esta afirmación tan abusada de la Biblia sobre el diezmo. Maestros de todo tipo han esclavizado al hombre con este asunto del diezmo, pues no comprendiendo ellos mismos la naturaleza del diezmo y estando ellos mismos temerosos de la carencia, han inducido a sus seguidores a creer que la 10ª parte de sus ingresos debe ser entregada al Señor, lo que significa, como ellos dejan muy claro, que cuando uno da una 10ª parte de sus ingresos a su organización particular, está dando su 10ª parte al Señor o está diezmando. Pero recuerde, yo soy el Señor. Su conciencia de ser es el Dios al que usted da, y usted siempre da de esta manera. Por lo tanto, cuando usted afirma hacer cualquier cosa, le ha dado esta afirmación o cualidad a Dios y su conciencia de ser, que no hace acepción de personas, volverá a usted presionada, sacudida y atropellada con esa cualidad o atributo que usted reclama para sí. La conciencia de ser no es nada que usted pueda nombrar. Reclamar que Dios es rico, que es grande, que es amor, que es sabio, es definir lo que no puede ser definido, porque Dios no es nada que usted pueda ser nombrado jamás. Diezmar es necesario y usted diezma con Dios, pero de ahora en adelante dé al único Dios y procure darle la cualidad que usted desea como hombre expresar al pretender ser el grande, el rico, el amoroso, el todo sabio. No especule sobre cómo expresará sus cualidades o pretensiones, porque la vida tiene un camino que usted como hombre desconoce. Sus caminos ya no se pueden descubrir. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard. El día en que se reivindique estas cualidades hasta el punto de la convicción, sus reivindicaciones serán honradas. No hay nada cubierto que no sea descubierto. Lo que se habla en secreto se proclamará desde los tejados, es decir, sus convicciones secretas de usted misma. Estas afirmaciones secretas que nadie conoce, cuando realmente se crean, se gritarán desde los tejados de su mundo, porque sus convicciones de usted mismo son las palabras del Dios que hay en su interior, palabras que son espíritu y que no pueden volver a usted vacías, sino que deben cumplir aquello a lo que son enviadas. En este momento estás llamado desde el infinito a aquello que ahora eres consciente de ser, y ni una sola palabra o convicción dejará de encontrarte. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard.
A tu servicio. Capítulo 5. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. La conciencia es la vid, y las cualidades de las que ahora eres consciente son como sarmientos, que alimentas y mantienes vivos. Así como una rama no tiene vida a menos que esté enraizada en la vid, del mismo modo las cosas no tienen vida a menos que seas consciente de ellas. Del mismo modo que una rama se marchita y muere si la savia de la vid deja de fluir hacia ella, así las cosas de tu mundo se marchitan si apartas tu atención de ellas. Porque tu atención es como la savia de la vida que mantiene vivas y sostiene las cosas de tu mundo. Para resolver un problema que ahora te parece tan real, lo único que tienes que hacer es apartar tu atención de él. A pesar de su aparente realidad, aléjate de él en conciencia. Vuélvase indiferente y empiece a sentir que usted mismo es aquello que sería la solución del problema. Por ejemplo, si usted estuviera encarcelado, ningún hombre tendría que decirle que desea la libertad. La libertad, o más bien el deseo de libertad, sería automático. Entonces, ¿por qué mirar detrás de las cuatro paredes de barrotes de una prisión? Retire su atención de estar encarcelado y empiece a sentir que es libre. Siéntalo hasta el punto en que le resulte natural. En el mismo instante en que lo haga, esos barrotes en la prisión se disolverán. Aplique este mismo principio a cualquier problema. He visto a personas que estaban endeudadas hasta las orejas aplicar este principio y en un abrir y cerrar de ojos se quitaron de encima deudas que eran montañosas. He visto a personas a las cuales los médicos habían dado por incurables apartar su atención del problema de su enfermedad y empezar a sentirse bien a pesar de la evidencia de su sentido de lo contrario. En poco tiempo, la llamada enfermedad incurable se desvaneció y no dejó ninguna cicatriz. Su respuesta, ¿quién decís que soy?, determina siempre su expresión. Mientras tenga conciencia de estar encarcelado o enfermo o ser pobre, tanto tiempo seguirá exteriorizando o expresando esas condiciones. Cuando el hombre se dé cuenta de que ya es aquello que busca y empiece a afirmar que lo es, tendrá la prueba de su afirmación. Esta señal se le da en palabras: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús. Y la voz dijo: yo soy Jesús. Entonces aquí salvación o salvador. Usted busca ser salvado de aquello que no es su problema. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard. Yo soy es el que te le salvará. Si tienes hambre, tu salvador es la comida. Si eres pobre, tu salvador es la riqueza. Si estás encarcelado, tu salvador es la libertad. Si estás enfermo, no será un hombre llamado Jesús quien te salve, sino que la salud se convertirá en tu salvador. Por lo tanto, afirme: yo soy Él. En otras palabras, afirme que usted es la cosa deseada. Reclámelo en conciencia, no con palabras, y la conciencia le recompensará con su reclamo. Se le ha dicho: me encontrarás cuando sientes tras de mí. Bien, siente tras esa cualidad en la conciencia hasta que sientas que eres ella. Cuando se pierda el sentido de serla, la cualidad se encarnará en su mundo. Usted se cura su problema cuando toca la solución del mismo. ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué percibo que la virtud ha salido de mí? Si el día que toca a este ser dentro de usted, sintiéndose curado o sanado, las virtudes saldrán de usted mismo y se solidificarán en su mundo como curaciones. Se dice: usted cree en Dios. Cree también en mí porque yo soy. Tened la fe de Dios. Se hizo uno con Dios y no le pareció robo hacer las obras de Dios. Vaya usted y haga lo mismo. Si comienza a creer que su conciencia de ser es Dios, reclama para ti todos los atributos que hasta ahora has dado a un Dios externo y empezarás a expresar estas afirmaciones: porque yo no soy un Dios lejano. Estoy más cerca de tus manos y de tus pies, más cerca de tu propia respiración. Yo soy su conciencia de ser. Yo soy aquello en lo que comenzará y terminará toda conciencia de ser. Porque antes de que el mundo fuera, yo soy. Y cuando el mundo deje de ser, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Este yo soy es su conciencia. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Siendo el Señor tu conciencia, a menos que aquello que buscas se establezca primero en tu conciencia, trabajarás en vano para encontrarlo. Todas las cosas deben comenzar y terminar en la conciencia. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard. Así pues, bienaventurado el hombre que confía en sí mismo, porque la fe del hombre en Dios se medirá siempre por su confianza en sí mismo. Si crees en un Dios, cree también en mí,
No pongas tu confianza en los hombres, porque los hombres no reflejan más que el ser que tú eres, y solo pueden traerte o hacerte lo que tú primero te has hecho a ti mismo. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo el poder de entregarla y el poder de retomarla. No importa lo que le suceda al hombre en este mundo, nunca es un accidente. Ocurre bajo la guía de una ley exacta e inmutable. Ningún hombre, o sea, manifestación, viene a mí si el Padre que está en mí no lo trae. Y yo y mi Padre somos uno. Crea en esta verdad y será libre. El hombre siempre ha culpado a otros de lo que él es, y continuará haciéndolo hasta que se encuentre a sí mismo como causa de todo. Yo soy, no viene a destruir sino a realizar. Yo soy, la conciencia dentro de usted no destruye nada, sino que llena siempre los moldes o la concepción que uno tiene de sí mismo. Es imposible que el pobre encuentre riqueza en este mundo por mucho que se rodee de ella hasta que primero se proclame rico, porque los signos siguen, no preceden patalear y quejarse constantemente contra las limitaciones de la pobreza, mientras se permanece pobre de conciencia, es jugar el juego de los tontos. Los cambios no pueden producirse desde ese nivel de conciencia, porque la vida está constantemente fuera de todos los niveles. Sigue el ejemplo del hijo pródigo. Dese cuenta de que usted mismo provoca esta condición de despilfarro y carencia y toma la decisión en su interior de elevarse a un nivel superior, donde el ternero, cebado, el anillo y el manto esperan su reclamo. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard. A tu servicio. Capítulo 6. No hubo condena del pródigo cuando tuvo el valor de reclamar esta herencia como suya. Los demás nos condenarán solo mientras sigamos en aquello por lo que nos condenamos. Por eso, feliz el hombre que no se condena a aquello que permite, porque a la vida nada se condena, todo se expresa. A la vida no le importa si te llamas rico o pobre, fuerte o débil, te recompensará eternamente con aquello que consideres verdadero de ti mismo. Las medidas del bien y del mal pertenecen solo al hombre. Para la vida no hay nada correcto o incorrecto, como Pablo dijo en sus cartas a los romanos. Yo sé y estoy persuadido por el Señor Jesús que no hay nada inmundo en mí mismo, sino que para el que estima que algo es inmundo, para él no es limpio. Deja de preguntarte si eres digno o indigno de recibir aquello que deseas. Usted como hombre no creó el deseo. Sus deseos se forjan siempre dentro de usted debido a lo que ahora afirma ser. Cuando un hombre tiene hambre, sin pensar, automáticamente desea comida. Cuando está encarcelado, automáticamente desea la libertad y así sucesivamente. Sus deseos contienen en sí mismos el plan de autoexpresión. Por lo tanto, deje todos los juicios fuera de juego y eleve su conciencia al nivel de su deseo y hágase uno con él afirmando que ahora es así. Pues mi gracia te basta, mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Tenga fe en esta afirmación invisible hasta que nazca en usted la convicción de que es así. Su confianza en este reclamo le pagará grandes recompensas. Solo un poco y él, la cosa deseada, vendrá. Pero sin fe es imposible realizar nada. Mediante la fe se crearon los mundos, porque la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que aún no se ve. No se inquiete ni se preocupe por los resultados, le seguirán tan seguramente como el día siga la noche. Considere sus deseos, todos ellos, como las palabras habladas de Dios, y cada palabra de deseo una promesa. La razón por la que la mayoría de nosotros no realizamos nuestros deseos es porque las condicionamos constantemente. No condicione su deseo, acéptelo tal y como le llega. Dé las gracias por él hasta el punto de sentirse agradecido por haberlo recibido ya, y luego siga su camino en paz. Tal aceptación de su deseo es como dejar caer semillas fértiles, en un suelo preparado. Pues cuando pueda dejar caer la cosa deseada en la conciencia, confiando en que aparecerá, habrá hecho todo lo que se espera de usted. Pero preocuparse o inquietarse por el cómo madurará su deseo es retener estas semillas fértiles en un asidero mental, y por lo tanto no haberlas dejado caer nunca en el suelo de la confianza. La razón por la que los hombres condicionan sus deseos es porque juzgan constantemente según la apariencia del ser y ven las cosas como reales, olvidando que la única realidad es la conciencia que hay detrás de ellas. Ver las cosas como reales es negar que todas las cosas son posibles para Dios.
El hombre que está encarcelado y ve sus cuatro paredes como reales está negando automáticamente el impulso o la promesa de Dios en su interior de libertad. Una pregunta que se hace a menudo cuando se hace esta afirmación es: si el deseo de uno es un don de Dios, ¿cómo puede decir que si uno desea matar a un hombre ese deseo es bueno y por lo tanto enviado por Dios? En respuesta a esto, permítame decir que ningún hombre desea matar a otro. Lo que sí desea es liberarse de tal, pero como no cree que el deseo de liberarse de tal contenga en sí mismo los poderes de la libertad, condiciona ese deseo y ve la única forma de expresar esa libertad destruyendo al hombre, olvidando que la vida envuelta en el deseo tiene caminos que él como hombre desconoce. Sus caminos ya no puede descubrirlos. Así el hombre distorsiona los dones de Dios por su falta de fe. Los problemas son las montañas de las que se habla que pueden ser removidas si uno no tiene más que la fe de un grano de mostaza. Los hombres abordan su problema como lo hizo la anciana, que al asistir al servicio y oír decir al sacerdote: si no tuvieras más que la fe de un grano de mostaza, dirías a aquella montaña: quítate, y se quitaría, y nada te sería imposible. Aquella noche, mientras rezaba sus oraciones, citó esta parte de las Escrituras y se retiró a la cama con lo que ella creía que era fe. Al levantarse por la mañana, corrió hacia la ventana y exclamó: sabía que esa vieja montaña seguiría allí, pues así es como el hombre aborda su problema. Sabe que seguirá enfrentándose a él, y como la vida no hace acepción de personas y no destruye nada, sigue manteniendo vivo aquello de lo que tiene conciencia de ser. Las cosas desaparecerán solo cuando el hombre cambie de conciencia. Niégalo si quiere. Sigue siendo un hecho que la conciencia es la única realidad y las cosas no son más que el espejo de lo que usted es en conciencia. Así pues, el estado celestial que busca solo lo encontrará en la conciencia, pues el reino de los cielos está dentro de usted. Como la voluntad del cielo se hace siempre en la tierra, usted vive hoy en el cielo que ha establecido en su interior, pues aquí, en esta misma tierra, tu cielo se revela. El reino de los cielos está realmente cerca. Ahora es el tiempo aceptado. Así pues, creo un nuevo cielo, entre en un nuevo estado de conciencia y aparecerá una nueva tierra. Las cosas anteriores pasarán, no serán recordadas ni vendrán a la mente nunca más, porque he aquí que yo, su conciencia, vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard. No tengo nombre, pero tomaré sobre mí todos los nombres, naturaleza que usted me llame. Recuerde que es usted mismo de quien hablo yo. Así pues, toda concepción que tengas de ti mismo, es decir, toda convicción profundamente que tengas de ti mismo, es lo que aparecerá ser. Pues yo no soy engañado, Dios no es burlado. Ahora permítanme instruirle en el arte de la pesca. Está registrado que los discípulos pescaron toda la noche y no pescaron nada. Entonces Jesús entró en escena y les dijo que echaran sus redes una vez más, en las mismas aguas que solo un momento antes eran estériles, y esta vez sus redes reventaron con la pesca. Esta historia tiene lugar en el mundo actual, justo dentro de usted, el lector, pues tiene en su interior todos los elementos necesarios para salir a pescar, pero hasta que no descubra que Jesucristo, su conciencia, es el Señor, pescará, como estos discípulos en la noche de las tinieblas humanas, es decir, pescaréis cosas pensando que las cosas son reales y pescaréis con el cebo humano, que es una lucha y un esfuerzo intentando establecer contacto con este y aquel, intentando coaccionar a este ser y al otro ser, y todo ese esfuerzo será en vano. Pero cuando descubras que tu conciencia del ser es Cristo Jesús, dejarás que Él dirija tu pesca, y pescarás en conciencia las cosas que deseas, porque tu deseo será el pez que pescarás, porque tu conciencia es la única realidad viviente que pescarás en las profundas aguas de la conciencia. Si quiere pescar por lo que está más allá de su capacidad actual, debe lanzarse a aguas más profundas, porque dentro de su conciencia actual esos peces o deseos no pueden nadar. Para lanzarse a aguas más profundas, usted deja atrás todo lo que ahora es su problema actual o limitación, apartando su atención de ello. Dé completamente la espalda a todo problema y limitación que ahora posee. Dedíquese simplemente a ser, diciéndose a sí mismo: yo soy, yo soy, yo soy. Continúe declarándose a sí mismo que simplemente es. No condicione esta declaración, simplemente continúe sintiéndose ser, y sin previo aviso se encontrará soltando el ancla que le ataba a la superficial de sus problemas y adentrándose en lo profundo. Esto suele ir acompañado de la sensación de expansión. Sentirá que se expande como si realmente estuviera creciendo. No tenga miedo, pues el valor es necesario. No va a morir a nada por sus antiguas limitaciones, pero éstas morirán a medida que se aleje de ellas, pues solo viven en su conciencia.
En esta conciencia profunda o expandida se encontrará con un poder que nunca antes había soñado. Las cosas que deseaba antes de alejarse de las orillas de la limitación son los peces que va a pescar en la profundidad. Debido a que ha perdido toda conciencia de sus problemas y barreras, ahora es la cosa más fácil del mundo, sentirse una con las cosas deseadas. Como yo soy, su conciencia es la resurrección y la vida. Debe unir este poder resucitador para usted. Es a la cosa deseada si quiere hacerla aparecer y vivir en su mundo. Ahora empiece a asumir la naturaleza de la cosa deseada diciendo, soy rico, soy libre, soy fuerte. Cuando estos sentimientos se fijen dentro de usted, su ser sin forma tomará sobre sí las formas de las cosas sentidas. Quédese crucificado sobre los sentimientos de riqueza, libertad y fuerza. Permanezca enterrado en la quietud de estas convicciones. Entonces, como un ladrón en la noche, y cuando menos lo espere, estas cualidades resucitarán en su mundo como realidades vivas. El mundo le tocará y verá que usted es de carne y hueso, porque empezará a dar frutos de la naturaleza de estas cualidades recién apropiadas. Este es el arte de pescar con éxito las manifestaciones de la vida. La realización exitosa de la cosa deseada también se nos relata en la historia de Daniel en el foso de los leones. Aquí se registra que Daniel, mientras estaba en el foso de los leones, dio la espalda a los leones y miró hacia la luz que venía de arriba, que los leones permanecieron impotentes y la fe de Daniel en su Dios lo salvó. Esta también es su historia, y usted también debe hacer como Daniel. Si te encontraras en la guarida de un león, no tendrías otra preocupación que los leones. No estarías pensando en otra cosa en el mundo que en tu problema, cuyo problema serían los leones. Sin embargo, se nos dice que Daniel les dio la espalda y miró hacia la luz que era su Dios. Si siguiéramos el ejemplo de Daniel mientras estamos presos en la guarida de la pobreza, de la enfermedad, apartaríamos nuestra atención de nuestros problemas de deudas, de enfermedad y nos detendríamos en lo que buscamos. Si no miramos hacia atrás en conciencia nuestros problemas, sino que continuamos en fe, creyendo que somos aquello que buscamos, nosotros también encontraremos los muros de nuestra prisión abiertos y la cosa buscada, sí, cualquier cosa realizada. Se nos cuenta otra historia de la viuda y las 3 gotas de aceite. El profeta preguntó a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió, 3 gotas de aceite. Entonces él le dijo, ve y pide vasijas prestadas. Cierra la puerta cuando hayas vuelto a tu casa y empieza a verter. Y vertió las 3 gotas de aceite en todas las vasijas prestadas, llenándolas hasta los topes con el aceite restante. Usted, lector, es esta viuda. No tienes un marido que te fecunde o te haga fructífera, pues viuda es un estado estéril. Su conciencia es ahora el Señor o el profeta que se ha convertido en su marido. Sigue el ejemplo de la viuda que en lugar de reconocer un vacío o la nada, reconoció el algo, 3 gotas de aceite. Entonces se le ordena, entra y cierra la puerta, es decir, cierra la puerta de los sentidos que te hablan de las medidas vacías, de las deudas, de los problemas. Cuando haya apartado completamente su atención, cerrando la evidencia de los sentidos, empieza a sentir alegría, simbolizada por el aceite, de haber recibido las cosas deseadas. Cuando el acuerdo se establezca en su interior, de forma que todas las dudas y miedos hayan desaparecido, entonces usted también llenará todas las medidas vacías de su vida y tendrá abundancia a raudales. El reconocimiento es el poder que conjura en el mundo. Cada estado que usted ha reconocido, usted lo ha encarnado. Aquello que está reconociendo como verdadero en usted hoy es lo que está experimentando. Así que sea como la viuda y reconozca la alegría, por pequeño que sea el comienzo del reconocimiento, y será generosamente recompensado, porque el mundo es un espejo magnificado, magnificando todo lo que usted es consciente de ser. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard. Yo soy el Señor Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¡Qué gloriosa revelación! Tu conciencia revelada ahora como el Señor tu Dios. Ven, despierte de tu sueño de estar prisionero. Date cuenta de que la tierra es tuya y la plenitud de ella, el mundo y todo lo que en él habita. Te has enredado tanto en la creencia de que eres hombre que has olvidado del ser glorioso que eres. Ahora, con su memoria restaurada, haz que lo invisible aparezca y aparecerá, porque todas las cosas están obligadas a responder a la voz de Dios. Decrete lo que usted quiere, su conciencia de ser. El mundo está a su orden. Únete a Despertando tu Luz y el aprendizaje de Neville Goddard.